Bueno, iniciamos entonces con la tutoría número 3 y vamos a dar continuidad al tema de derivada de una función que corresponde a la unidad 2 de la materia. El día de ayer estuvimos viendo algunos ejemplos sobre derivadas utilizando las propiedades para poder derivar de una forma directa. Este día también vamos a enfocar en derivada, pero utilizando la regla de la cadena y la derivada implícita. Vamos a ver también derivada de orden superior. Vamos a esperar que se coloque ya la presentación y comenzamos con el primer ejemplo. Y se nos pide encontrar la derivada de la función raíz cúbica de x cuadrado. En la tutoría número 2 estuvimos viendo ejemplos donde explicábamos de que no existe una fórmula directa para realizar las derivadas de una raíz de una función radical, como es el caso de esta que tenemos acá. Sin embargo, la forma en la que se puede hacer es reescribiendo la función, pero como potencia. En las reglas básicas no hay como repito, una fórmula. Pero aquí vamos a presentar una opción en donde sí tenemos una fórmula que refleja el comportamiento de una derivada cuando está elevada, cuando tiene un radical, tiene una raíz. Es un método bastante práctico, sin embargo, en este caso tendríamos que memorizarnos esa fórmula o tenerla en la mano para poder aplicarla. Y aquí tenemos una expresión en donde la función está compuesta por el radical raíz de n de la función x elevado a la m. Entonces lo primero que hay que hacer es reescribir la función en potencia. Entonces nos queda x elevado a m sobre n, donde m va a ser la potencia de x y va a ser el numerador. Y en el denominador va a ir n, que va a ser el índice de la raíz. Teniendo esto, podemos ya derivar la función. M sobre n pasa a ser el coeficiente de x. Y a la potencia m sobre n le restamos un 1. Aquí se nos hace una resta de fracciones y nos queda m sobre n por x elevado a m menos n sobre n. Si n es mayor que m, entonces la fórmula que vamos a utilizar para poder derivar un radical va a ser m sobre n raíz de n de x n menos m. Y en el caso que n es el índice de la raíz. En el caso de n sea menor que m, es decir, de la potencia, utilizamos esta fórmula. M por la raíz de n de x m menos n sobre n. Al ver así a simple vista la fórmula, pudieran parecer un poco, primero sencillas, pero a la vez un tanto complicadas de poder comprenderlas. Viendo ya un ejemplo, sí se puede aplicar fácilmente lo que es cada una de estas fórmulas. Pero como les repito, utilizarlas implicara que tendríamos que memorizarlas. Por eso sale mucho más práctico convertir un radical en una función elevado a una potencia. Aquí vamos a ver un ejemplo donde aplicamos la fórmula y el mismo ejemplo convirtiéndolo a potencia y aplicando la regla básica para derivadas de potencia.
Por lo general, esta fórmula no se utiliza a la hora de estar desarrollando derivadas porque es muy tedioso estar memorizando la fórmula o a veces no la podemos tener a la mano. Sale mucho más práctico convertir el radical a potencia. Pero veamos este ejemplo utilizando esa fórmula. Tenemos aquí raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Entonces, convirtiéndola, primero tenemos acá la fórmula de la expresión raíz de n de x elevado a la m, donde n es el índice de la raíz, que es 3, y m va a ser la potencia de la variable x, en este caso es 2. Buscamos las dos fórmulas que tenemos, y n es mayor que m, y si n es menor que m. Para el caso de este ejemplo, n va a ser mayor que m. ¿Por qué? Porque n vale 3, el índice de la raíz vale 3, y la potencia de x vale 2. Entonces, n es mayor que m. N es mayor que m, vamos a utilizar esta fórmula y procedemos directamente a sustituir en vez de estas variables las variables de la función que queremos derivar. Entonces tenemos aquí la fórmula cuando n es mayor que m y sustituimos. En vez de m colocamos 2 sobre, en vez de n colocamos un 3. 3 raíz de 3 porque n va a ser el índice de x elevado a n menos m. N es 3 y m es 2. 3 menos 2 es 1. Entonces nos queda que la derivada es 2 sobre 3 raíz de cúbica de x y resolvemos directamente la función. El único inconveniente es de que tenemos que memorizarnos esta fórmula. Ahora, utilizando la regla de las potencias, tenemos acá la misma función, raíz cúbica de x al cuadrado, va a ser igual a tener x elevado a 2 tercios, donde el numerador de esta potencia es la potencia de la variable x y el denominador va a ser el índice de la raíz. Lo que yo les explicaba en otras ocasiones, donde si tenemos raíz cuadrada de x, si este fuera un 2, entonces aquí tuviéramos en este denominador un 2. Pero como aquí hay potencia 2, entonces se elimina. Solamente nos queda x. Pero imagínense que este 3 fuera un 5. Entonces acá tuviéramos 2 sobre 5. Siempre el denominador va a ser el índice de la raíz. Entonces, ya teniendo esta función radical convertida en una potencia, utilizamos las reglas básicas de derivación, sin necesidad de utilizar la fórmula anterior, esta fórmula. Bajamos 2 tercios por x y a esta potencia de 2 tercios le restamos un 1. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Pero como sabemos de que al momento de expresar la respuesta no pueden haber potencias negativas, así que utilizamos las propiedades de los exponentes invirtiendo la función. Nos queda 2 tercios sobre 1 sobre x elevado a 1 tercio, pero ahora positivo, porque acabamos de invertir esta expresión. Y ya sabemos de que cuando una variable está elevado a una potencia que es una fracción, significa que es un radical. Entonces, en vez de 1 tercio, colocamos acá raíz cúbica de x, siempre con un numerador de 1. 2 tercios por 1 sobre raíz cúbica de x, hacemos multiplicación de fracciones y nos queda que la derivada de la función es 2 sobre 3 por raíz cúbica de x, sin necesidad de haber utilizado la fórmula anterior. Así que ustedes tienen la opción de utilizar las fórmulas para derivar potencias o convertir la función en una potencia y proceder a derivar. Para mí es mucho más fácil utilizar este método por el hecho de que en algún momento no tengo a la mano la fórmula para derivar un radical. Entonces, en esas situaciones es mucho más práctico convertir a una potencia una función radical. No sé si hay algún comentario en este ejemplo.
Por el momento no, ingeniero. Ahorita todo claro. Bueno, continuamos entonces viendo el siguiente ejercicio. Ahora veamos el tema de derivadas de orden superior. Cuando nos referimos a derivadas de orden superior, nos estamos refiriendo, valga la redundancia ahí, a una derivada que se obtiene de una derivada anterior. Es decir, podemos referirnos a una derivada, a una segunda derivada de una función. Por ejemplo, tenemos acá que la función posición s de t, si la derivamos, vamos a hallar la velocidad. Y si volvemos a derivar esa función, vamos a obtener la aceleración. Entonces, cada una de esas derivadas nos está proporcionando otra información. Y el hecho de estar derivando una función a partir de una derivada, a eso se le llama derivada de orden superior. Por ejemplo, acá tenemos la primera derivada, que es y'. Pero ¿qué pasa si nos piden obtener la segunda derivada de esa función? Es decir, obtener la derivada de y'. Entonces estamos refiriéndonos a que nos piden la segunda derivada, y2'. Si nos piden la tercera derivada de esa función, vamos a colocar y elevado a 3'. También la notación que podemos utilizar es f3' de x, d elevado al cubo de y, o sea, la derivada de x, perdón, la derivada de y en función de x, perdón, la derivada de y con respecto a x. También tenemos acá y cubo de y sobre d por x al cubo, que nos está diciendo que es la tercera derivada de la función de y con respecto a x. Y así, cuando nos pidan una derivada de orden superior, nos están indicando de que tenemos que derivar una función y a partir de esa derivada que obtenemos vamos a seguir derivando las funciones. Veamos este ejemplo. Encontrar la segunda derivada de la función f de x es igual a x a la 5 o x quinta más 3x cuadrado menos 4. Entonces la derivada, aquí nos están pidiendo una derivada de orden superior, es decir, una segunda derivada. Primero obtenemos la primera derivada, f' de x. Derivada de x elevado a la 5 va a ser 5 por x a la cuarta, porque aquí pasamos 5 a multiplicar con x y le restamos un 1 al 5 de la potencia, más 2 por 3, 6x, porque aquí le restamos un 1 a este 2, y la derivada de este elemento o este valor constante va a ser 0. Ahora colocamos f2', indicando que vamos a proceder a obtener la segunda derivada de la función, a partir de esta primera derivada que tenemos. 4 por 5 es 20, y a este 4 se le resta un 1, nos queda x elevado al cubo, más derivada de 6x solamente nos da 6, porque al derivar x, como es potencia 1, nos da 1. Entonces la segunda derivada de esta función es 20x cubo más 6. Pero ¿qué pasa si nos piden la derivada de orden superior, pero en este caso la tercera derivada de la función? Aquí eso nos está indicando el ejercicio. Encontrar la tercera derivada de y con respecto a x. Derivamos primero esta función y obtenemos la primera derivada, 3x cuadrado, y aquí, más 6x, más derivada de 6x es 6. Ahora obtenemos la segunda derivada a partir de la primera derivada. 2 por 3, 6. 6 por x, y aquí como la potencia es 2, nos queda solamente x, más derivada de 6x es solamente 6, y la derivada de 6 es 0. Ahora encontramos la tercera derivada a partir de la segunda derivada. Colocamos y3', derivada de 6x es 6, y derivada de 6, como es una constante, es 0. Por lo tanto, la tercera derivada de esta función es 6.
No sé si hay algún comentario o alguna duda en este ejemplo. Entonces, ingeniero, digamos que siempre cuando termine, perdón, 6, digamos un ejemplo, ¿va? Con tal que no lleve una X y elevado al cuadrado, digamos, no se va a eliminar, va. Solo cuando quede el número 6 solo, sin ningún literal, va. Así es, solamente se elimina el 6 cuando está solo, o se elimina cualquier número cuando está solo. Porque ya vimos en las reglas básicas de derivación que la derivada de una constante o de un número real va a ser siempre cero. Y por esa razón, solo en este caso, 6 se elimina, se hace cero. Pero cuando está acompañado de una variable, se deriva la variable. Entonces, el mismo ejercicio lo va a dar ahí hasta cuándo vamos a derivar, va. Así es, el mismo ejercicio nos va a decir hasta qué derivada de orden superior vamos a obtener. En este caso es hasta la tercera derivada, pero puede ser hasta la quinta derivada. Pero si nos pidieran, por ejemplo, hasta la cuarta derivada, va a ser cero, porque derivada de 6 nos da cero como respuesta. Hasta ahí llega el ejercicio. No, ya no se pudiera calcular más derivadas. Y si nos piden la quinta derivada, vamos a colocar que es cero, porque desde la tercera derivada ya es la última derivada que nos da un resultado. Y a partir de la cuarta derivada es cero. Significa que ya Bueno, no, sí, significa que ya no tiene más derivadas de orden superior a partir de la cuarta derivada, esta función. Pero en algunos ejercicios sí, esta función, va. sí, esta función, pero algunos ejercicios Pero sí puede haber tienen otra. derivadas, sí puede tener, así es. No sé si otro comentario o continuamos con el siguiente ejemplo. No, todo claro. Ahorita se ve fácil. Muy bien. Al momento de hacer los ejercicios, a veces van a surgir las dudas. Pero este tema no es muy complicado, simplemente de ir teniendo el cuidado de ir derivando según el orden superior que nos indiquen. Ahora vamos a ver el tema de la regla de la cadena, que es un método para derivar funciones que están compuestas por otras funciones, es decir, por una composición de funciones. No sé si se recuerdan de la matemática aplicada a la ciencia, cuando se abordó el tema de la composición de funciones, que teníamos esta expresión. F composición de G va a ser igual a tener F de G de X, es decir, en este caso tenemos que la función F va a ser evaluada en G de X, o G de X se evalúa en la función F. Tenemos dos funciones, una adentro de otra función. Entonces, cuando tengamos expresiones eh, como la que tenemos acá, es decir, una composición de funciones, vamos a auxiliarnos de la regla de la cadena para poder derivar. Por ejemplo, ¿en qué situaciones vamos a utilizar la regla de la cadena? Cuando tengamos una función como la que estamos viendo acá, f de x es igual a tener menos 4x cubo más 2x cuadrado menos 7, pero esa expresión elevado a la quinta. Es decir, tenemos dos funciones, una composición de funciones. ¿Y cómo se va a proceder a derivar? Para derivar, primero vamos a derivar lo que es la función f, luego lo multiplicamos por primero la derivada de la función f, luego multiplicamos por la derivada de la función g. Aquí lo vamos a ver en la presentación. Si y es igual a f de u, es una función derivable de u. Y además u representa g de x, es una función derivable de x. Entonces, dice aquí, y va a ser igual a f de g de x. Y va a ser una función derivable de x. Y tenemos acá la expresión, derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Es decir, lo que acabamos de ver. Primero se deriva f, luego se multiplica por la derivada de lo que está adentro de f, que es g de x.
y las dos van a ser derivadas en función de la variable x. Veamos el ejemplo para comprender mejor lo que es la regla de la cadena. Aquí tenemos la función, vemos de que adentro de esta potencia 5, hay un polinomio. Entonces la regla nos dice que primero vamos a derivar lo que está afuera, que es f, y posteriormente lo multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Entonces, para derivar esta potencia, pasamos de este 5 como coeficiente del polinomio. 5 por menos 4x cubo más 2x cuadrado menos 7. Y a este 5 le restamos un 1 porque estamos derivando lo externo. 5 menos 1 es 4. Entonces nos queda este polinomio elevado a la cuarta por la derivada de lo que está internamente. Entonces abrimos paréntesis y colocamos menos 4x cubo más 2x cuadrado menos 7. Y le colocamos acá el prima indicando que vamos a derivar. Entonces esta derivada nos queda 5 por menos 4x al cubo más 2x cuadrado menos 7 elevado a la cuarta por, ahora derivamos este polinomio. 3 por 4 es menos 12 por este signo negativo, menos 12x, aquí le restamos un 1 y nos queda x al cuadrado, más 2 por 2 es 4x, y la derivada de 7 o de menos 7 va a ser 0. Entonces esta derivada, utilizando la regla de la cadena, nos queda 5 por menos 4x cubo más 12x cuadrado menos 7 elevado a la cuarta por menos 12x cuadrado más 4x. ¿Algún comentario en este ejemplo? Ahí ya no se puede hacer más en ese ejercicio. Se pudiera descomponer ya los factores, sin embargo, como tenemos una potencia 4 acá, va a ser mucho más complicado. Entonces, esta expresión ya está simplificada, ya no necesita operarse más. Tendríamos que hacer una multiplicación bastante extensa por el hecho que la potencia de este polinomio está elevado a la cuarta. Entonces resulta mucho más complicado dar una respuesta en este caso. Y como acá lo hemos simplificado, ya no es necesario extender más el resultado de esta derivada. Es igual a uno que estaba aprendiendo anoche, ¿no? En la tutoría de repaso. Ajá, parecido, ¿no? No, porque en la de repaso del día de ayer no vimos la regla de la cadena. Tal vez el hecho de que si tenemos acá potencia 2, la pudiéramos hacer, imagínense que tuviéramos acá en vez de 5 un 2, pero no podemos utilizar, por ejemplo, un trinomio cuadrado perfecto porque tenemos 3 términos acá. Si solo fuera 2 términos de esto y tuviera potencia 2, fuera mucho más fácil operarlo. Pero sí, aquí tenemos un polinomio de 3 términos. Es mucho más complicado poder descomponer esta expresión. Por eso es que queda indicado de esta forma. Así es. ¿Cree que lo puede explicar nuevamente? Ahí va a disculpar. Bueno, como la regla de la cadena consiste en derivar primero lo que está externo y después lo que está interno de una función. Como lo que está externo acá es la potencia de 5, entonces procedemos a derivar lo que está externo. Para derivar, imaginemos que esta es una sola expresión, es una variable, entonces lo que hacemos acá es pasar este 5 a ser coeficiente, 5 por la expresión, el polinomio. Mantenemos los paréntesis y colocamos menos 4x cubo más 2x cuadrado menos 7. Y como aquí tenemos la potencia 5, le restamos un 1. 5 menos 1 es 4. Y por eso nos queda acá 5 por el polinomio elevado a la cuarta. Pero la regla de la cadena nos dice que cuando ya derivamos la parte externa, vamos a proceder a derivar la parte interna. Entonces multiplicamos la derivada externa por su derivada interna. Abrimos paréntesis y colocamos lo que está dentro de la función. Menos 4x cubo más 2x cuadrado menos 7.
y le colocamos acá la prima para indicar que vamos a derivar. Ahora ponemos acá 5 por menos 4x cubo más 2x cuadrado menos 7 elevado a la cuarta por, ahora derivamos acá, menos 4, y aquí tenemos un 3, lo multiplicamos, menos 12, le restamos un 1 a cada 3 y nos queda x cuadrado, más 2 por 2 es 4x, acá como reducimos el 2, le quitamos un 1, por eso nos queda x, y la derivada de menos 7 es 0, por ser un valor constante. Y allí ya hemos aplicado la regla de la cadena. Ya no seguimos descomponiendo la expresión porque tenemos un polinomio de 3 términos y está elevado a la cuarta. Entonces, descomponer esa expresión va a ser bastante complicado. Y aquí, como lo tenemos simplificado en factores, ya podemos dejar esta respuesta indicada de esta forma. Hoy sí ya lo entendí. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para ir aclarando algunas dudas que puedan ir surgiendo. Tenemos la derivada de, nos piden la función, nos dan la función f de x, raíz cúbica de x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, lo que está dentro de la raíz, y se nos pide encontrar la derivada. Recordemos de que cuando tengamos una función radical, es decir, que tiene raíz, vamos a convertirla en una potencia. Entonces tenemos acá x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta potencia 2. Y esta raíz cúbica se convierte a un tercio. Entonces debemos de tener cuidado también a la hora de colocar los paréntesis para no confundirnos. Y la expresión nos queda x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado elevado a un tercio. El un tercio viene de la raíz de este radical. Entonces acá, como tenemos una potencia elevada a otra potencia, podemos multiplicar estos exponentes. 2 por un tercio nos queda 2 tercios. Y la expresión se resume o se reduce a x cuadrado menos 1 elevado a 2 tercios. Con esta expresión ya podemos derivar porque se nos ha hecho una función mucho más fácil de aplicar las reglas básicas. Y la regla básica para poder derivar en este caso es utilizando la regla de la cadena. Si estuviera acá, si en vez de 2 tercios fuera un 2, pudiéramos utilizar la regla de producto para derivar. Pero utilizando la regla de la cadena es mucho más práctico que utilizar la regla de producto. En este caso, como está elevado a 2 tercios, se nos complicará poder utilizar la regla de producto. Y la única forma para derivar de una manera inmediata es utilizando la regla de la cadena. Entonces, derivamos lo externo. Primero procedemos a derivar lo que está afuera, es decir, la potencia. Entonces, este 2 tercios pasa a multiplicar como coeficiente de x cuadrado menos 1. Entonces ponemos 2 tercios por x cuadrado menos 1 y a esta potencia, 2 tercios, le restamos un 1. 2 tercios menos 1 va a ser menos un tercio. Ahora, multiplicamos esta derivada externa por su derivada interna. ¿Cuál es la parte interna de esta función? Es lo que está dentro del paréntesis, x cuadrado menos 1. Y le colocamos un prima para indicar que vamos a derivar. Entonces nos queda la expresión 2 tercios por x cuadrado menos 1 elevado a menos un tercio por la derivada de 2x la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de menos 1 es 0, porque ser un número que no está acompañado de una variable. Teniendo esta expresión, podemos simplificar aún más el resultado que acabamos de obtener. Este 2 puede multiplicarse por el numerador 2 de esta expresión. Entonces decimos 2 por 2 es 2 por 2 es 4. Pero acá también algo que se me escapaba. Como aquí tiene potencia negativa, le vamos a invertir para que se haga potencia positiva. Colocamos 1 sobre x cuadrado menos 1 elevado a un tercio positivo. Y aquí se mantiene 2 tercios y aquí 2x. Ahora que ya tenemos esto, la podemos reducir aún más para que no nos quede en función de 3 términos. 2 por 2 es 4. Y como está esta x, nos queda 4x sobre 3 por... Aquí podemos dejar x cuadrado menos 1 elevado a un tercio, pero lo vamos a dejar en raíz porque la función original está expresada en una raíz. Entonces nos queda
4x sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Y esa sería la respuesta de esta derivada. Mediante la técnica de la regla de la cadena, porque es una composición de funciones la que tenemos acá. Es decir, una función dentro de otra función. Entonces, para que le diera el 4, multiplicó 2, ¿va? Sí, este 2 por el 2 de 2 tercios. Ajá. Y este 2 viene de la derivada de lo que está interno de la función, que es x cuadrado menos 1. Y luego el 3 quedó multiplicado por la abajo. Sí, por el denominador, que es esta función radical, pero ya con la potencia positiva de 1 tercio. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En el siguiente ejercicio determine la tercera derivada de y con respecto a x, es decir, una derivada de orden superior. Y veamos acá, ¿qué tenemos? Y igual a 3x más 5 y esa expresión elevado al cubo. Si nos fijamos acá, tenemos una composición de funciones. ¿Por qué? Porque acá tenemos una potencia y dentro de la potencia tenemos un binomio. Entonces, tenemos que utilizar la regla de la cadena para que se nos facilite poder derivar. Aquí pudiéramos utilizar un binomio elevado al cubo de los productos notables, pero utilizando la regla de la cadena es mucho más fácil, porque si no tenemos a la mano a qué equivale este binomio al cubo, tenemos que ir a buscar a los libros, a internet, pero para hacerlo mucho más rápido, aquí es donde nos sirve la regla de la cadena. No siempre podemos descomponer una función, así como lo tenemos acá, en un binomio, que es un binomio al cubo, porque en este ejemplo acá tenemos un trinomio, porque tiene 3 términos, elevado a la quinta. Entonces, no hay una fórmula que nos permita determinar a qué equivale este polinomio elevado a la quinta. Pero acá sí hay una fórmula para determinar a qué equivale este binomio elevado al cubo. Pero para facilitarnos el procedimiento, utilizamos la regla de la cadena. Entonces procedemos acá, derivando lo que está externo, es decir, la potencia. Pasamos este 3 a multiplicar el binomio 3 por 3x más 5. Y este 3, como acabamos de derivar, se le resta un 1, nos queda 2. Por la derivada de lo que está dentro de la función original, que es 3x más 5. Le colocamos un prima para indicar que vamos a derivar. Entonces nos queda 3 por 3x más 5 elevado al cuadrado, y la derivada de 3x más 5 va a ser, derivada de 3x es 3, derivada de 5 es 0. Y aquí tenemos este 3, lo multiplicamos perfectamente, lo podemos hacer fácilmente, lo hacemos con el 3 que está al inicio de la expresión. 3 por 3 es 9, entonces nos queda 9 por 3x más 5 elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la primera derivada, y'. Aquí no le coloqué, pero esta sería y'. Ahora, para obtener la segunda derivada de la función, procedemos a derivar lo más externo de esta expresión, de esta derivada. 2 por 9 es 18. 18 por 3x más 5. Como aquí hay un 2, se le resta un 1 y nos queda potencia 1. Por la derivada de lo que está dentro de la función. Derivada de 3x más 5. Le colocamos un prima para indicar que vamos a derivar. Entonces nos queda 18 por 3x más 5 por derivada de 3x es 3. Derivada de 5 es 0. Ahora simplificamos, multiplicamos los términos semejantes. 3 por 18 es 54. 54 por 3x más 5. Ahora bien, como se nos está pidiendo la tercera derivada de la función, derivamos esta segunda derivada. Derivada de 3x es 3. Derivada de 5 es 0. Entonces tenemos 54. 54 no lo derivé porque es una constante.
derivada de 3x es 3 y aquí es 0, entonces nos queda 54 por 3 es 162. Y la tercera derivada entonces de esta función es 162. Una cuarta derivada va a ser 0. Y de ahí ya no va a tener quinta derivada porque ya no se puede seguir derivando lo que es esta función. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Acá se me olvidó colocar y', pero bueno, le voy a compartir la presentación y ahí le voy a dejar indicado que esta es la primera derivada. Solo una pregunta, ¿por qué no derivó el 54? El 54 no lo derivé porque es una constante. Le voy a colocar acá sí se pudiera derivar si lo hacemos por la regla de producto, pero cuando derivemos 54 nos va a dar 0. Entonces, el producto que se multiplica por 0 es 0. Entonces solo se va a generar una derivada. Pero aquí hay una regla para que puedan comprender mejor esa parte. Vamos a ver esta presentación que es de la tutoría número 2. Ahí la pueden buscar en el material que les compartí, igual en la grabación de la tutoría. Tenemos acá la regla de múltiplo constante, derivada de la función c por f con respecto a x, donde c va a ser una constante. Significa que c no se va a derivar, solo se va a derivar la función, es decir, solo las variables. Entonces, en ese caso, es el mismo que tenemos acá. C es una constante, 54 es una constante y la función es esta. Y la regla nos dice que solo vamos a derivar la función y la constante la vamos a dejar intacta. Eso sí, cuando solo tengamos una constante, la regla de la constante nos dice que al derivarla nos va a dar 0 como resultado. Ahí podemos decir de que las constantes a la derecha sí se van a derivar y las constantes a la izquierda no se van a derivar. No sé si por ahí vamos. No, no se refiere a eso, sino que se refiere a que cuando hay una función que está acompañada de una constante, independientemente la constante esté al lado izquierdo o al derecho, solo se va a derivar la función. En este caso, como acá hemos separado la constante a través de paréntesis, entonces nos está indicando como que fuera un factor común, un 54 que va a acompañar a 3x y a 5. Si multiplicamos 54 por 3, nos va a dar 162. 162x. Y si multiplicamos 54 por 5, nos va a dar 270. Entonces, supongamos que tengamos acá 162x más 270. 270 al derivarlo va a ser 0. Y 162x va a ser solamente 162, porque la x, como tiene potencia 1, se va a convertir en 1. No sé si comprenden esta parte. Ahorita sí lo comprendí. Aquí lo iba a digitar aquí en Word para que nos quede un poco claro por si otro compañero no pudo haber entendido. Pero sí, cuando tengamos una función en donde está acompañada por una constante, la constante no se va a derivar. Va que hizo de esa forma para resumir un gran profesor. Sí, para resumirlo, lo hice más práctico y porque también aquí nos está permitiendo la regla del múltiplo constante, donde hay una constante que acompaña a una función y la función es lo que estaba en paréntesis. Entonces solo se va a derivar lo que está en paréntesis, que sería f. A eso se refiere. Aquí suponiendo que todo lo que está aquí en paréntesis va a ser la función f y c va a ser 54. Entonces yo solo voy a derivar lo que está dentro del paréntesis. 54 lo voy a dejar sin derivar. Por ejemplo, acá, 3 derivada de 3x, yo solo estoy derivando x. A 3 no lo estoy derivando. Vaya, bueno, aquí lo voy a colocar, lo voy a digitar
para que comprendamos un poco mejor. Para que veamos de que solo derivar lo que está dentro del paréntesis es mucho más práctico que derivar toda la expresión. 54 factor de 3x más 5. Entonces, si queremos derivar esa expresión, nos queda 54 por 3, ya dijimos que es 162. X más 54 por 7, dijimos de que es 270. ¿Y qué pasa si queremos derivar? Si queremos derivar esta expresión, derivada de 162x va a ser 162. Y la derivada de 270 es 0. Entonces, es lo mismo que hice acá. Dejé la constante sin derivar, la coloqué acá, y solamente derivé lo que estaba en paréntesis, que es la función, que es lo que tiene la variable x. Derivada de 3x es 3, derivada de 5 es 0. Entonces, 54 por 3 es 162. Me ahorré descomponer esta expresión, descomponer estos factores, convertirlos a un polinomio. No sé si hoy queda un poco más claro eso, o queda claro. Sí, ingeniero. En mi caso sí queda claro. Ahora veamos este ejemplo. Encontrar la derivada de la función raíz de x cuadrado más 1 más coseno de x sobre tangente de x por secante. Aquí podemos utilizar de una sola vez lo que es la regla del cociente. Si no recuerdan la regla del cociente, está en la tutoría número 2 y aquí la podemos ver parte de la presentación. La regla del cociente, donde nos indica que tenemos la función f sobre g y vamos a derivar. En el denominador vamos a colocar la función g elevado al cuadrado, y en el numerador vamos a colocar el producto. Primero el producto de la derivada de f por g menos el producto de f por la derivada de g. Pero en este caso vemos de que la expresión es bastante compleja por el hecho de que tiene un radical en el numerador, y en el denominador tiene el producto de tangente por secante. Va a ser mucho más fácil derivar por separados el numerador y el denominador y luego utilizar la regla del cociente para hacerlo por partes. Entonces primero derivamos el numerador. Derivada del numerador, es decir, de raíz de x cuadrado más 1 más coseno de x. Aquí tenemos un radical, lo convertimos a potencia. X cuadrado más 1 elevado a 1 medio, más el coseno de x. Derivada de esta potencia va a ser 1 medio por x cuadrado más 1 elevado a menos 1 medio. Como es 1 medio pasa a multiplicar y aquí se le resta un 1. Entonces nos queda potencia menos 1 medio. Por lo que está dentro de lo que es la expresión, que en este caso sería x cuadrado más 1, le colocamos un prima para indicar que vamos a derivarlo, más la derivada de coseno, que en este caso es menos seno de x. Siempre en la tutoría número 2 aquí podemos ver las derivadas de las funciones trigonométricas. Derivada de coseno es menos seno de x. Entonces acá bajamos aquí y decimos 1 medio por, aquí esa potencia para que sea positiva la invertimos, 1 sobre x cuadrado más 1 elevado a 1 medio, por la derivada de x cuadrado más 1 que va a ser 2x, menos, por este signo menos, seno de x. Aquí simplificando tenemos que aquí tenemos 1 medio y aquí un 2, se elimina este 2 numerador con el 2 denominador, y solamente nos queda x sobre la raíz de x cuadrado más 1 menos seno de x. Ya tenemos la derivada del numerador, teniendo siempre cuidado de que cuando veamos un radical y adentro de ese radical hay un binomio o hay un polinomio, es decir, hay más de un término, vamos a utilizar lo que es la regla de la cadena. Ahora derivamos el denominador, tangente por secante de x.
como es un producto, utilizamos la regla del producto. Siempre aquí en esta presentación tenemos lo que es la regla del producto. Buscamos la regla del producto y aquí la tenemos, regla del producto. La derivada de f por g va a ser igual al producto de f por la derivada de g más g por la derivada de f. En este caso lo que voy a hacer va a ser primero derivar tangente por secante más el producto de la tangente por la derivada de secante. Es decir, la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿A cuánto equivale o qué es la derivada de la tangente? Nos auxiliamos siempre de las fórmulas y aquí tenemos que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces, derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x por la secante más tangente de x por la derivada de secante de x. Veamos a cuánto equivale la derivada o cuánto es la derivada de secante de x. Aquí tenemos derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Entonces, en vez de, acá tenemos derivar secante de x, es equivalente a tener secante de x por tangente de x. Entonces tenemos secante cuadrado de x por secante de x es secante al cubo de x, más, colocamos el signo más, tangente por tangente es tangente cuadrado por secante de x. Bajamos acá y tenemos secante cuadrado de x más, y aquí tenemos secante cuadrado de x, y como vemos de que las expresiones que tenemos acá, los términos que tenemos están en función de secante, hay más secantes que tangentes, porque acá tenemos secante al cubo, aquí tenemos secante de x, entonces este tangente cuadrado nos auxiliamos de la identidad trigonométrica 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. Aquí simplemente despejamos, pasamos este 1 a restar con secante cuadrado de x y eso es equivalente a tener la tangente cuadrada de x. Entonces, tangente cuadrada de x nos queda secante cuadrado de x menos 1, siempre utilizando esta identidad trigonométrica, despejándola. Entonces ya tenemos toda la expresión en función de secante de x. Nos queda secante al cubo de x más, y aquí tenemos el binomio, secante de x por secante al cuadrado de x nos queda secante al cubo de x menos secante de x. Estos dos son términos semejantes, así que se suman 2 secante de x al cubo menos secante de x. Aquí sacamos factor común y nos queda secante de x factor de 2 secante cuadrado de x menos 1. Ya tenemos la derivada del denominador. Como calculamos anteriormente la derivada del numerador, entonces ya se nos va a hacer mucho más fácil resolver este ejercicio aplicando la regla del cociente. Luego se tiene acá, aquí tenemos la función original, la que tenemos que derivar. Entonces procedemos. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador que es raíz cuadrada de x más 1 más coseno de x por la derivada del denominador. Y aquí abajo vamos a colocar el denominador elevado al cuadrado. Entonces, derivada del numerador, que es lo que tenemos acá, raíz de x cuadrado más 1 más coseno de x. Lo buscamos, porque lo acabamos de calcular, que es x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos seno de x. Y aquí lo colocamos. Por tangente de x por secante de x, menos el numerador que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más coseno de x, por la derivada de tangente de x por secante de x, que es la derivada del denominador, que es lo que acabamos de calcular, que es secante de x por 2 secante cuadrado de x menos 1. Secante de x por 2 secante cuadrado de x menos 1. Sobre el cuadrado de tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x. Notemos de que en esa expresión, a simple vista,
puede ser un tanto confusa porque tiene radicales. Pero acá, notemos de que acá tiene secante de x, el primer término, y acá también tiene secante de x, entonces se puede simplificar. Sacamos secante de x para eliminarlo con este secante cuadrado de x. Entonces nos queda secante de x, tangente de x sobre raíz cuadrada de x más 1 menos seno de x, menos raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más coseno de x por 2 seno cuadrado de x menos 1. Aquí, bueno, aquí le voy a colocar, se me olvidó colocar un corchete en esta parte y un corchete acá, para indicar que toda la expresión se multiplica por secante de x. Voy a colocar, voy a hacer un poco más grande la presentación para que se logre distinguir lo que es la potencia que está dentro del radical. Entonces, teniendo acá este secante de x, se elimina perfectamente con este secante cuadrado de x. Y nos queda la expresión en el numerador tangente de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos seno de x menos raíz de x cuadrado más 1 más coseno de x por 2 secante cuadrado de x menos 1 sobre tangente cuadrado de x, ahora ya no por secante cuadrado de x, sino que por secante de x, porque se acaba de eliminar con el secante del numerador. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Haciéndolo primero calculando por separado lo que es la derivada del numerador y la derivada del denominador para aplicar posteriormente lo que es la regla del cociente. Cuidado al momento de realizar derivadas de funciones trigonométricas porque en algunas ocasiones es necesario utilizar identidades trigonométricas y bueno, también tener siempre a la mano, recordar lo que son las derivadas trigonométricas, derivada de seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Bueno, si no, continuamos con el siguiente tema. Sí, digo. La Sí, última está como la segunda, como la anterior, va. Así quedó, no se le hizo alguna derivada, no. aquí en esta parte. Sí. Sí, aquí lo único que dejo indicado es la respuesta, que es la misma, es esta de acá. Aquí le pongo que la respuesta de toda la expresión, pero esta expresión, esta función es la misma de aquí. Ya no apliqué ninguna Hasta ahí derivada. nomás se puede dejar, hasta ahí nomás, no hay más, no se le puede seguir más, va. No, ya no, porque en este caso, aquí hemos separado, sacado factor común en tangente y aquí también esta expresión. Si lo multiplicamos, se nos va a hacer un numerador bastante extenso y ya no se puede simplificar. En cambio, aquí está reducido en factores. Hasta ahí llega la respuesta. Bueno, ahora vemos el tema de derivada implícita. Vamos a ver un poco de teoría, lo básico de derivada implícita para comprender lo que es este tema. Generalmente cuando se nos presenta estos ejercicios que hemos visto, hemos notado que la función es explícita en función de x. En este caso, g de x es igual a tener menos 4x cubo más 2x cuadrado menos 7. Ya está despejado g de x, pero en algunas ocasiones se ve necesario que hagamos algunos cambios despejando para poder obtener la derivada en función de x. va que no importa si puede ser
Disculpe. Sí, Digamos que en la letra no importa, puede ser G y F, ¿verdad? No hay ningún problema. sí, no hay ningún problema, pero cuando siempre es la misma letra, que en este caso es X. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una función donde tenemos X y Y al mismo tiempo? O, por ejemplo, tenemos G y F al mismo tiempo, que es el caso que vamos a ver en esta ocasión. Le voy a poner unos ejemplos. Aquí tenemos la expresión de la forma explícita. Y es igual a 3x cuadrado menos 5. Entonces, si se nos pide derivar y, derivada de y con respecto a x, fácilmente podemos derivar esta expresión porque aquí solo tenemos la variable x. ¿Qué pasa cuando tenemos una expresión como esta? X cuadrado menos 2y al cubo más 4y es igual a 2. Ahí tenemos una función donde está compuesta por dos variables, x y y. En ese caso tenemos una función implícita, donde resulta difícil despejar y. Si queremos despejar la variable y para que nos quede así como esta primera expresión, y igual a 3x cuadrado menos 5. En esas situaciones se debe utilizar lo que es la derivación implícita, cuando se nos pide derivar una función como esta, donde no tan fácilmente vamos a poder despejar y. Veamos un ejemplo de despeje. Se nos pide despejar la variable y en función de x. Y tenemos x cuadrado por y a la quinta más 3 es igual a tener 2y a la quinta más x. Entonces, si quisiéramos dejar en función de x, es decir, despejar y, nos resulta un tanto complicado. Veamos acá, x cuadrado por y a la quinta más 3 igual a 2 por y a la quinta más x. Pasamos a un solo lado la variable y, porque nos tiene que quedar de una forma de que al lado derecho vamos a tener solo elementos que contengan la variable x. Entonces, tenemos acá x a la quinta por y a la quinta, este 2y a la quinta pasa al otro lado, menos 2y a la quinta es igual a x menos 3. Aquí podemos sacar factor común, que es y a la quinta. Y a la quinta, factor de x a la quinta menos 2 es igual a x menos 3. Despejamos y a la quinta. Pasamos de este factor a dividir en la expresión x menos 3 y nos queda x a la quinta menos 2 en el numerador. Como acá hay una potencia 5, le sacamos raíz quinta a ambos lados de los términos y nos queda y es igual a x quinta, perdón, y es igual a raíz quinta de x menos 3 sobre x quinta menos 2. Entonces, esta expresión la podemos dejar indicada como un radical o como una potencia, pero derivar esta función pues ya la pudiéramos hacer, pero antes tuvimos que hacer un despeje de variables. En este caso sí se pudo despejar y, pero en algunos casos pues va a ser un poco más complicado y es ahí donde nos vamos a auxiliar de lo que es la derivada implícita. Por ejemplo, acá resultaba un poco más difícil poder despejar esta función. Hay que tener en cuenta que para comprender la técnica de derivada implícita, esta se va a efectuar siempre con respecto a x. ¿Cómo se va a hacer? Aquí tenemos los pasos o los métodos para poder, los pasos para poder derivar de una manera implícita. Dice aquí, estrategias para la derivación implícita. Primero vamos a derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. Luego vamos a agrupar todos los términos en que aparezca derivada de y con respecto a x. Es decir, y' en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás términos a la derecha. Luego vamos a factorizar la derivada de y con respecto a x del lado izquierdo de la ecuación. Y por último, despejamos derivada de y con respecto a x. O sea que, en este caso, si se nos pide derivar una función,
no vamos a ir despejando, porque posiblemente si vamos a despejar y se nos va a hacer muy complicado y vamos a perder tiempo, especialmente si estamos en un examen y tenemos que despejar primero y luego derivar con respecto a x, nos va a absorber tiempo. Sin embargo, con la regla de derivación implícita vamos a ahorrar ese tiempo. Entonces veamos acá el ejemplo. Determinar la derivada implícita del siguiente ejemplo. X por y al cuadrado es igual a x menos 8. Aquí pudiéramos despejar y luego proceder a derivar, pero vamos a utilizar la regla de derivación implícita sin necesidad de despejar la variable y de esta ecuación. Y entonces tenemos x por y al cuadrado es igual a x menos 8. Y la regla nos dice que primero vamos a derivar con respecto a x en ambos lados. X por y al cuadrado le colocamos una prima a este producto y aquí x menos 8 le colocamos una prima. Y aquí como tenemos un producto, recordemos que vamos a utilizar la regla de producto para derivar, que consiste en derivar la primera función que va a ser x, derivada de x por la segunda función que es y al cuadrado, más la primera función que es x por la derivada de la segunda función que es y al cuadrado. Le colocamos una prima. Y aquí al lado derecho tenemos derivada de x va a ser 1. Derivada de menos 8 es 0, por ser una constante. Luego en esta línea de acá tenemos derivada de x es 1, entonces solamente nos queda y al cuadrado, más x por la derivada de y al cuadrado, entonces nos queda x por, bajamos este 2 como coeficiente de y, 2 por y prima. Como estamos derivando de una manera implícita, tenemos que dejar indicado siempre la derivada de y con respecto a x, que en este caso es y prima. Nos está indicando que acabamos de derivar y. Es igual a 1. Entonces tenemos x cuadrado más 2x por y prima, igual a 1. Y como la regla nos dice que vamos a dejar en el lado izquierdo, en un solo lado, la y prima, y en el otro lado los elementos o los términos que no tengan y prima. Entonces, dejamos al lado izquierdo todos los elementos que tengan y prima, que en este caso es solamente este término. 2x por y prima. Y este y al cuadrado pasa al otro lado. 1 menos y al cuadrado. ¿Por qué? Es negativo porque aquí está positivo. Y ahora despejamos y'. Y' es igual a tener 1 menos y al cuadrado sobre 2 por x por y. Sobre 2 por x por y. Y esa es la derivada de y con respecto a x utilizando la derivada implícita. El método de derivada implícita. No sé si hay alguna consulta con este ejemplo. Bueno, si no pasamos al siguiente ejercicio. Encuentra la derivada de y con respecto a x mediante diferenciación implícita. Y ahí tenemos la función 1 más e elevado a la 3 elevado toda la expresión al cuadrado es igual a 3 por logaritmo natural de x más y. Procedemos a derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación. Y aquí nos queda, como acá tenemos una función elevado a una potencia, utilizamos la regla de la cadena. Primero, derivando lo externo, 2 por 1 más e elevado a la 3x por la derivada de lo que está dentro. 1 más e elevado a la 3x y colocamos una prima. Es igual a tener derivada de 3 de 0. Derivada del logaritmo natural de x más y va a ser 1 sobre lo que está, o el argumento, lo que está dentro del logaritmo. Entonces es 1 sobre x más y por la derivada de lo que está dentro del logaritmo natural, que en este caso sería x más y le colocamos una prima. Algo muy importante, le recomiendo buscar, eso lo pueden hallar en internet, inclusive ahí en el material que está en la plataforma, las reglas de derivación, y ahí pueden encontrar lo que es la derivada
del exponencial de la derivada del logaritmo natural, que ahí ya estuvimos viendo algunos ejemplos en las tutorías anteriores también. Entonces, continuando acá tenemos 2 por 1 más e elevado a 3x, derivada de esa expresión acá, derivada de 1 es 0. Derivada de e elevado a 3x, ya sabemos que la derivada de e es e. Entonces, colocamos derivada de e elevado a 3x es e elevado a 3x. Pero como acá la potencia de e no solo tiene una variable, sino que también tiene un coeficiente, entonces vamos a derivar la potencia de e. Es decir, es como utilizar una regla de la cadena para e. Entonces derivamos 3x, que es la potencia de e. Y en este caso nos queda 1 en el lado izquierdo, 1 sobre el logaritmo, 1 sobre x más y, que es la derivada del logaritmo natural, por la derivada de lo que está dentro, que es x más y. En este caso tenemos derivada de x es 1, y la derivada de y, como es utilizando el método de diferenciación implícita, las reglas de diferenciación implícita, entonces nos queda y'. Luego acá tenemos 2 por 1 más e elevado a 3x por e elevado a 3x por la derivada de 3x, que va a ser 3. Es igual a tener 1 más y' sobre x más y. Esta expresión, como acá tenemos una fracción, una función racional, pasa a multiplicar el denominador por la expresión que tenemos a la izquierda. Aquí también, antes de continuar, aquí tenemos un 2 constante, y aquí tenemos un elemento 3 también que es constante, entonces se puede multiplicar. 3 por 2 es 6, para ir reduciendo ya la expresión. 6 por 1 más e elevado a 3x por e elevado a 3x es igual a 1 más y' sobre x más y. Ahora sí podemos pasar a multiplicar este denominador por la parte izquierda de toda la expresión. 6 por 1 más e elevado a 3x por e elevado a 3x por x más y es igual a tener 1 más y', que es el numerador, el que ha quedado ya solo. Y este 1, como el objetivo para derivar estas funciones implícitas, es despejar y'. Y esa va a ser la derivada implícita de la función. Es decir, la derivada de y con respecto a x. Entonces despejamos 1 y lo pasamos a la izquierda a restar. Y nos queda 6 por 1 más e elevado a 3x por e elevado a 3x por x más y. Todos estos dos productos se le resta acá menos 1. Y esa va a ser y', o es decir, la derivada de y con respecto a x. Acá ya pasé al lado izquierdo y', y al lado derecho pasé todo lo que es la expresión, el resultado de haber derivado implícitamente la función. ¿Alguna duda con este ejemplo? Bueno, si no, pasamos al siguiente ejercicio. Para x cubo más y cubo menos 3x cuadrado más 3y cuadrado igual a 0, calcular la derivada de y con respecto a x, es decir, calcular la derivada implícita. Porque esta función es implícita, porque está compuesta por x y y. Entonces derivamos ambos lados de este ejercicio. Tenemos en el lado izquierdo, al momento de derivar, derivada de x elevado al cubo. Nos da 3x al cuadrado, más derivada de y al cubo. Nos queda 3y al cuadrado por y'. Siempre que vayamos a derivar y, un elemento y, siempre nos tiene que dar uno de los resultados y'.
que es este caso. En este caso tenemos acá y', porque esa va a ser la derivada implícita. Menos 2 por 3 es 6x. Acá como es potencia 2 se le resta un 1. Más derivada de 3y al cuadrado va a ser 2 por 3 es 6. Más 6 por y'. Siempre, recordemos siempre que vamos a derivar la variable y, vamos a colocar al final de esa derivada una y'. Es igual a tener derivada de 0 es 0. La regla nos dice que vamos a dejar a un lado todos los elementos que tengan y', y al otro lado los elementos que no tengan esa variable. Y luego despejar y'. Entonces, al lado izquierdo dejamos los elementos que tengan y'. 3 por y al cuadrado por y' más 6 por y' es igual a tener, como acá tenemos 0, pasamos 3x al cuadrado, al otro lado pasa negativo. Luego acá, menos 6x pasa como positivo. Acá se le coloca un signo de positivo, más 6x. Teniendo esta expresión acá, en esta línea, sacamos factor común de y'. Y' factor de 3x cuadrado más 6y es igual a tener menos 3x cuadrado más 6x. Despejamos esta igualdad y nos queda y' es igual a tener menos 3x cuadrado más 6x sobre 3y cuadrado más y cuadrado. Notemos de que tanto en el numerador como en el denominador hay un factor común que es 3. Sacamos 3 factor de menos x cuadrado más 2x, porque acá era un 6. Entonces, como le hemos dividido entre 3, nos queda 2x sobre 3 factor de y cuadrado más 2y. Se elimina tanto el 3 del numerador como el denominador y nos queda 2x menos x cuadrado. Aquí le invertí la posición. Este 2 pasó a izquierda y aquí menos x cuadrado lo cambié de posición y nos queda 2x menos x cuadrado sobre y cuadrado más 2y. Aquí se podría sacar factor común de x en el numerador y de y en el denominador, pero no se van a eliminar, por eso queda indicada de esta forma. Lo pudieran dejar así como está acá o sacando factor común de x y de y, tanto en el numerador como en el denominador, pero lo pueden dejar de esta manera expresada la respuesta. Así que la derivada implícita es 2x menos x cuadrado sobre y cuadrado más 2y. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Este es un poco más fácil de comprender que el anterior que llevaba exponencial y logaritmo, pero el procedimiento es el mismo. Derivar ambos lados de la ecuación y posterior a ello dejar indicado también la y', luego despejar y', y eso nos va a dar, bueno, antes de despejar y', sacar factor común de y' en el lado izquierdo y luego despejar y' para que nos dé la derivada implícita. No sé si hay algún comentario con este ejercicio. Kenneth, Aideo o Tatiana, si tienen algún comentario. Está bien. Bueno, este es el último ejemplo de lo que es la tutoría número 3. Y antes de finalizar, recordarles de que ya se encuentra la tarea número 2 ahí en la plataforma. También lo que es el examen número 1 va a entrar, se va a evaluar la unidad 1 y la unidad 2, es decir, lo visto en la tutoría 1, 2 y 3. Comiencen ya a estudiar un poco y cualquier duda que tengan me pueden hacer la consulta por los diferentes medios, ya sea la plataforma, correo electrónico. Esta tutoría no entra. ¿Perdón? Esta tutoría no entra en el examen 2, ¿va? Sí, esta tutoría va a incluir también, no, en el examen 2 no. El examen 2 ya entrará a la tutoría 4, 5 y 6, que sería la unidad 3 y la unidad 4 de la materia. Ah, ya lo entendí. Entonces esta va anexada como la unidad 1 y 2 y 3, va, como aparece ahí casi, va. La unidad, sí, la unidad 1 y 2, la unidad 1 es límite, la unidad 2 es la derivada de una función, la unidad 3 es la aplicada de la derivada. Vamos a ver algunas aplicaciones de derivadas.
Pero bueno. la unidad 3 ya entra en el segundo examen. Hasta aquí llegar a lo que es el examen número 1. Sí, así es. No sé si hay otro comentario. Si no, pues En mi hasta aquí caso, llegamos. ingeniero, Sí, este, esta otra parte la sentí bastante complicada, por eso es que no estuve hablando mucho, pero trataré de poner de mi parte y leer el material y cualquier cosa yo le pregunto, ingeniero, y muchas gracias por estar ahí pendiente para responder nuestras dudas. bueno, sí, cualquier duda, yo estoy ahí siempre pendiente de leer sus comentarios. Y sí, lo básico acá es leer un poco y resolver los ejercicios para poder ir comprendiendo mejor. Y en el momento que van resolviendo los ejercicios, ahí van surgiendo las dudas. Y yo les puedo ir resolviendo ahí sus dudas que vayan surgiendo al momento de estar estudiando. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por esta parte. Bueno, entonces les agradezco también que hayan estado en la tutoría, que se hayan conectado y pasen una feliz tarde. Nos vemos en la siguiente tutoría, pero yo creo que va a haber examen. Vamos a tener que acabar el examen dentro de 2 semanas. Yo les voy a dar más detalles del examen en el transcurso de los días. Así que pasen una feliz tarde. Gracias, feliz tarde, compañero. Feliz tarde, compañero. Feliz tarde, ingeniero.